Jai Prabhuji. Hola a todos y sean una vez más muy bienvenidos a nuestro Instituto de Yoga Retro Progresivo. Estamos en nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El Poder está en ti. Ya estamos en etapas avanzadas, acercándonos al final de nuestro curso. Esta es la segunda clase donde estamos discutiendo el séptimo centro, que es el Sahasrara Chakra. En nuestra reunión anterior, comenzamos a entender de qué se trata este chakra, el Sahasrara. Comprendimos que uno no puede hablar realmente sobre lo que ocurre aquí y solo un maestro realizado, alguien que ha trascendido este centro, entonces tiene la autoridad para hablar al respecto. Otra cosa que entendimos es por qué, a pesar de no poder verbalizar lo que sucede en este centro energético, hay innumerables maestros iluminados con libros y conferencias expresando y describiendo su experiencia. Hoy comenzaremos leyendo algo que encontramos en el libro sobre este centro y profundizaremos en estas palabras. Es aquí donde el yogi se despoja por completo de todo personalismo y despierta a la realidad universal. Se trata del fin de un larguísimo sendero que ha abarcado muchas vidas desde aquí hasta aquí. Es el lugar del gran reencuentro divino, la verdadera religión, donde lo individual es reabsorbido en la totalidad. Es el lugar de reintegración, el cual constituye el último paso en el gran proceso cósmico de la conciencia. Es la puerta desde lo mundano a lo trascendental, desde lo relativo a lo absoluto, desde la esclavitud a la libertad. Cuando el poder serpentino llega al centro de la coronilla, se cruza la frontera entre lo humano y lo divino. Este centro corresponde a la verdad absoluta porque representa la trascendencia de toda relatividad, es decir, la reintegración de la dualidad en la unidad, que es su fuente y origen. La fusión de Shiva y Shakti implica la disolución de toda dualidad. Shakti desaparece para emerger con Shiva como la única realidad absoluta. Cuando la Kundalini es absorbida, se lleva a cabo la fusión del conocedor, el conocimiento y lo conocido. Se desarma la plataforma cognitiva, sujeto-objeto. Cuando el fuego divino alcanza el chakra coronal, desaparece el sentido de separación y conceptos como espacio, tiempo y causalidad. El yogi trasciende el yo-idea con todo su equipaje de deseos, ambiciones e incluso el deseo de iluminación. La persona con sus emociones, anhelos y deseos es arrebatada para ser reabsorbida en la fuente u origen, la conciencia pura. Lo primero que me gustaría comentar sobre esto que acabamos de leer es con relación a cómo habla de esa reabsorción, ¿verdad? No hablan de absorción, pero reabsorción, y pronto vamos a comprender por qué, pero habla como de esa personalidad de algo que era separado, entonces se absorbe en la universalidad, se disuelve esa separación y nos realizamos como el universo. Y también esa parte donde hablaba sobre el deseo de la iluminación. No sé si recuerdan en una de nuestras clases cuando hablábamos sobre los grantis, vimos que el último granti para poder trascenderlo, ir más allá de era exactamente el deseo de la iluminación que teníamos que trascender, porque el mero hecho de desear la iluminación es lo que revela que todavía nos realizamos como un ente separado.
pero en el momento en que este deseo desaparece, realizamos que somos lo que siempre hemos añorado. Entonces también en esta fusión que sucede en ese séptimo centro, entonces ese deseo ya no existe. Cualquier deseo que tiene la persona, esa persona se disuelve y ya incluso ese deseo de iluminación desaparece. Lo otro que me gustaría que presten atención es a cómo en varias ocasiones se utiliza el prefijo re. Entre sus usos, aparte de intensificar, oponer o referirse a un movimiento hacia atrás, también se utiliza para expresar repetición, como en el caso de las palabras que leímos en este párrafo: reencuentro, reabsorbido, reintegración. Y todas estas palabras nos muestran algo que en frecuentes ocasiones compartimos, y es el hecho de que ya somos lo que anhelamos. El encuentro ya sucedió, ya existe esa integración con lo divino. Entonces, en la fusión, en el séptimo centro, hay un reconocimiento. No es que nosotros estamos añadiendo algo, sino que realizamos la ilusoria separación, que es algo que siempre me gusta también poner como cierta relevancia, destacar que la separación es ilusoria, es una creencia equivocada que tenemos sobre nuestra realidad. Pero en este centro entonces realizamos que la separación es ilusoria. Entonces me gustaría que leamos nuevamente una oración que encontramos en este párrafo. Y dice que cuando la Kundalini es absorbida, se lleva a cabo la fusión del conocedor, el conocimiento y lo conocido. Se desarma la plataforma cognitiva, sujeto-objeto. Me gustaría entonces que viéramos con mayor detalle esta oración que acabamos de leer. Hay una conferencia de Prabhupada titulada Eso eres tú. En esta se expone en detalle el proceso de construcción de esta triada que acabamos de mencionar: el conocimiento, el conocedor y lo conocido. A lo mejor no lo acabo de decir en este orden, pero es esta triada. Entonces, les quiero compartir esas palabras, pero antes, como es usual, me es importante proveer contexto con relación a la conferencia. Traer diferentes conceptos, términos, definiciones sin contexto podría causar una confusión en la explicación, que es exactamente lo contrario de lo que nosotros tratamos de hacer aquí, que es aclarar juntos, indagar y aclarar lo que nosotros encontramos en el libro. Entonces, ¿qué sucede? En esa ocasión, Prabhupada inicia definiendo el fenómeno egoico, que es esa construcción basada en opiniones ajenas. Y fue en una época donde el tema de varias conferencias era la autoindagación de ese brillante maestro Ramana Maharishi, ese Atma Vichara. Y él nos explica la importancia de hacernos la pregunta: ¿quién soy yo? Porque ya no parte desde ese cúmulo de opiniones del ego, sino que es la conciencia misma preguntando cuál es su opinión sobre ti mismo o sobre ti misma. Y él continúa explicando cómo cuando aceptamos al ego estamos creando una separación. Estoy yo dentro de este cuerpo y afuera los objetos. Entonces la mera aceptación de ese constructo trae consigo conflicto, trae consigo separación. Y aquí hay alguien, el sujeto, que observa afuera un objeto. Entonces ahí se crea esa plataforma cognitiva que se menciona en la oración que estamos estudiando de sujeto-objeto. Entonces, como él nos explica como en el Atma Boda, esta triada que acabamos de mencionar se explica en términos de ñatri, ñana, ñena.
hay un verso específico en el Atma Bodha que me gustaría que leamos. Ñatri, ñana, ñena, vedaha, parenatmani vidyate. Y entre muchas traducciones, porque como sabemos, estas escrituras sagradas tienen incontables traducciones. Una de estas podría ser que no hay distinciones tales como conocedor, el conocimiento y el objeto de conocimiento en el Ser Supremo, o lo conocido, como acabamos de mencionar. Y él nos dice que, Prabhuji nos dice que esto es igual a cómo Maimónides explica en esa famosísima obra que él tiene, que se llama Guía de los Perplejos, en hebreo es Moreh Nevuchim. Y hay una oración donde, para él referirse a la divinidad, él dice que Shehu Hadea Hayodea Behayadua. Eso se traduce como lo absoluto es el conocimiento, el conocedor y lo conocido. Entonces él ahí nos comenta cómo todo esto expresa que no existe tal división, ¿ok? Tenemos tanto en el Atma Bodha como en ese libro de Maimónides, el Rambam también se le llama, él nos explica cómo ambos están hablando de la misma triada y al mismo tiempo hablan cómo esa división entre el conocedor, el conocimiento y lo conocido realmente no existe. Y para eso él utiliza un ejemplo que considero que es brillante. Y él dice que al rascarme el brazo, no divino entre la mano que rasca, el rascar y lo rascado. Entonces él nos dice cómo esa división realmente no existe. Y eso es lo que pasa en la fusión en el séptimo centro. Se disuelve esa separación. Una vez más menciona ese adjetivo para referirse a la separación que es ilusoria. Esa separación nunca existía y entonces en el séptimo centro, en la fusión de Shiva y Shakti, se disuelve esa separación y realizamos que siempre hemos sido el universo, que no existe esa separación entre el conocedor, el conocimiento y lo conocido. Él continúa explicando mucho más con relación a esa construcción del ego, esa parte nos habla sobre cómo creemos ser este cuerpo, cómo hacemos esa división que hablamos, ¿verdad? Esa plataforma cognitiva sujeto-objeto. Y al final, entonces, continúa explicando y entendemos por qué el título de la conferencia es Eso eres tú. Como siempre es recomendado que vayan a la conferencia y la escuchen completa. Creo que pueden obtener mucho de ella. Entonces se crea lo que el Atma Bodha denomina Ñatri, el conocedor, Ñeya, lo conocido, y Ñanam, o el conocimiento. Se llega a una situación de este triángulo en que todo es conocedor, sujeto, lo conocido, el objeto, y ñáname, el conocimiento. Este es el conocimiento mental, lógico, diferente de la sabiduría, porque es un conocimiento del sujeto acerca del medio, del otro. Esto aparece en el Atma Bodha 41. Ñatri ñana ñeya vedaha parenatmani vidyate. Y esto es prácticamente no semejante, sino que es lo mismo que menciona el Rambam Maimónides
en su Moreh Nevuchim, o Guía de los Perplejos, Helek Rishon, Perek Samech Het, primera parte, 68, donde el Rambam, refiriéndose a la divinidad, nos dice, Shehu Hadea Hayodea Behayadua, es decir, lo absoluto es el conocimiento, el conocedor y lo conocido. En ese orden lo pone él. Tratando de indicarnos todo esto, que en la realidad del uno sin segundo no es posible una división de este tipo. Si, por ejemplo, yo me rasco la mano, no puedo dividir o no divido entre una mano que es lo rascado, el rascar y el rascador que es mi otra mano. Lo mismo ocurre si bebo un vaso de agua. Yo no voy a dividir entre quien bebe, quien trae el vaso. No. O si miro algo, no debería dividir porque la conciencia es una y es todo. Esto, a ver, he aquí donde muchos cometen el error de pensar que la iluminación es una experiencia. Y de una u otra manera, traen o piensan y ven la iluminación como otra experiencia dentro del plano dual. He conversado con muchos, que a través de sus ideas y sus preguntas es posible darse cuenta de que todavía están pensando en la iluminación como otra experiencia de carácter dual, donde un ñatri o sujeto persigue la iluminación como un objeto y es algo que no lo posee, pero que en algún momento esto se va a transformar en ñanam o alguna clase de conocimiento y entonces va a estar iluminado. De una u otra manera, algo semejante. Transformándose a sí mismos en el sujeto, transforman a Dios en el objeto. De tal manera que no se dan cuenta de que la realización de la verdad no es otra experiencia. Y así persiguen la experiencia toda la vida, con diferentes prácticas, técnicas, métodos, oran por... Pero es imposible, es perseguir un imposible porque la realización de Dios no es otra experiencia, sino que es la esencia misma de toda experiencia. Ya, entonces me gustaría que continuáramos conociendo más diferentes propiedades con relación al Sahasrara Chakra, que es el chakra que estamos compartiendo. Mientras me gustaría mostrarle varias imágenes sobre el yantra de este centro. El significado del nombre en sí de Sahasrara es la rueda de 1000 rayos y también recibe nombres como Shunya o vacío y
Chakra Niraramba Puri o la ciudad de la independencia. Nombres alternativos de este centro. Vemos que al estudiar los Vedas, los Upanishads o los Puranas, podemos encontrarnos con otros nombres que se refieren a este centro energético. Y leemos entonces. La terminología tántrica, por ejemplo, se refiere al Sahasrara Chakra con las siguientes denominaciones. Adho Mukha Maha Padma, el gran loto orientado hacia abajo. Amlana Padma, el loto brillante. Dasa Sata Dala Padma o Sahasrara Chada Pankaja, el loto de 1000 pétalos. En la terminología védica, hasta los últimos Upanishads, podemos encontrar referencias al Sahasrara Chakra bajo las siguientes denominaciones. Akasha Chakra, que es el chakra del éter. Kapala Samputa, el espacio entre las dos cavidades situadas en la cabeza. Sahasrara Dala. Y en los Puranas hallaremos referencias al séptimo chakra con los siguientes nombres. Parama, supremo. Sahasrara Dala, 1000 pétalos. Sahasrara, Sahasra Patra, 1000 hojas. Entonces, como vemos en estos nombres alternativos que acabamos de leer, que son solamente varios en el libro, esta sección sobre nombres alternativos está expandida, hay muchos más. Nosotros aquí solamente traemos varios para que vean cómo usualmente estos nombres alternativos se refieren a la ubicación, al significado del yantra, al número de pétalos con el que se expresa, se manifiesta o se muestra este centro. Y siempre van a tener, ¿verdad?, esa conexión, los nombres alternativos. Cuando hablamos de la ubicación, este centro se encuentra en la parte superior del cráneo y el Kshetram está en la coronilla. La deidad que preside este centro es el señor Shiva y la diosa o Devi es Mahashakti. El elemento o tatua, a diferencia de los centros energéticos anteriores que se corresponden con elementos y animales específicos, en el caso del centro coronal no existe semejante correspondencia, ya que se trata del centro trascendental, es decir, que su reciprocidad es con la divina unión de Shiva y de Shakti. El color del chakra es violeta y luego tenemos diferentes propiedades que me gustaría mencionar que este centro no posee, así como vimos en el Aña Chakra, que por su sutilidad no poseía ciertas propiedades en comparación con los centros anteriores. Esto también sucede en este séptimo centro. El color de la tatua no posee un color en especial porque es luz pura. Luego tenemos que no posee animal, elemento sutil o tanmatra, no posee órgano sensorio o ñanendrilla, tampoco tiene órgano de acción o karmendrilla, tampoco posee. Ya el aire vital o vayu tampoco posee, pero ya sí tenemos un poder asociado a este centro que va a ser la iluminación. La glándula es la hipófisis o glándula pituitaria. Me gustaría que compartiéramos un poco de qué se trata esta glándula. Y se dice que es comúnmente conocida como la glándula maestra. Y miren qué curioso, ¿verdad? Que habla de que ese es otro nombre para conocer esta glándula maestra. Y se dice que es debido a su papel central en la regulación de otras glándulas endocrinas y también por la coordinación que ésta tiene que hacer de numerosas funciones corporales que son clave mediante la secreción de diferentes hormonas. Entonces esta va a ser como la que coordina la secreción de diferentes hormonas de nuestro cuerpo y por eso entonces se le llama otro nombre con el que puede ser conocida la glándula pituitaria, es la glándula maestra. El plano o loka de este centro es Satya Loka o el plano de la realidad, de la verdad. El conducto energético o nadi es el Sushumna Nadi.
El bioelemento o dosha es kapha, que es elemento acuoso. La envoltura o kosha es anandamaya kosha o envoltura de la dicha. No sé si recuerdan cuando tuvimos nuestra clase sobre las envolturas y vimos que esta es la envoltura más cercana a lo que realmente somos, anandamaya kosha, que es la envoltura de la dicha. Luego tenemos piedras. Solo para mencionar varios, tenemos la amazonita, ámbar, varinita, el cuarzo blanco, el cuarzo amatista, el cuarzo rosa, el jaspe, entre otras. Pueden ir al libro para ver todas las piedras. El aroma es loto y los aceites de aromaterapia son olíbano, lavanda y sándalo. El planeta o graha que se relaciona, que está asociado a este centro, es Ketu, que significa el nodo descendiente meridional de la luna. Y luego tenemos para finalizar, tenemos diferentes chakras secundarios relacionados a este centro y vamos a mencionar solamente varios. Entre estos tenemos el Mahadevi, el Mahagauri, Mahakali, Mahalakshmi, Mahamaya, Mahanidra, Mahatapa y Mahavidya. Para continuar y expandir, para los que les interesa este tema de los chakras secundarios, tenemos muchísimos más en el libro. Eso ha sido todo por el día de hoy. En nuestra próxima clase nosotros vamos a indagar, a investigar y a explorar con relación al equilibrio y el desequilibrio en este centro. Y después entonces estaremos compartiendo sobre ese centro extra que encontramos, que es el Bindu Chakra. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.